¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un capítulo de nuestro podcast. En este caso es un capítulo muy especial porque es el primero y esperando que sea el primero de muchos. Mi nombre es Víctor Macan y el día de hoy me acompaña un gran amigo, Emanuel Galvez, que es uno de los creadores de este podcast. Adelante. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí nada más esta noche de primer capítulo, como una especie de Ujú. emocionado, muy emocionado. Sí, sí. Y pues ambos amantes de este tema, todo el tema paranormal, el tema de incluso un poco de conspiración, tema de ovni, pues platicarles un poquito sobre este podcast. Fue una idea principal de aquí de Víctor, el cual me invitó y pues yo fascinado de pertenecer a este proyecto. Primer capítulo, como bien dijo él, y esperemos que sea el primero de muchos. Pues Víctor, no sé si quieras platicar un poquito qué es lo que la audiencia puede esperar de este podcast. No sé, ¿quieres platicarles? Claro que sí, pues como les dijiste, yo tenía años con esta inquietud de crear un podcast por la pasión que me genera todo esto. Desde niño, inclusive, yo era el típico de los primos que estábamos juntos en la sala de la abuela, viendo películas, de repente comenzaba la película de terror y todos se iban y yo me quedaba mirando. Recuerdo mucho, por ejemplo, la película de Chucky, es un clásico, me apasionaba y de ahí comenzó todo esto. Además, sí que me gustado mucho hablar del fenómeno no humano, del fenómeno ovni, hablar de las cosas paranormales. Y creo que toda esta inquietud me motivó a tratar de adentrarnos en esto. Y más que nada recordando la pasión que teníamos cuando nos tocó conseguir, por ejemplo, en Coppel, que trabajamos ahí, la pasión que teníamos por los podcasts, por todo tipo de proyectos. Pues usted fue la primera persona que se me fue invitando y por aquí estamos, ¿no? Oye, Víctor, y hablando ahorita de las películas, dijiste Chucky, ¿verdad? Así es. Además de esta, ¿alguna otra película que te haya así marcado mucho referente al tema de así paranormal o algo así? Las del exorcista, las clásicas. Recuerdo que la primera vez que la miré me dejaron en shock porque si bien mencionar que me gusta mucho todo este tipo de temas, las cosas que tienen que ver pues, con el demonio, siempre como que me causa cierto recelo y respeto. Esas películas me dejaron bastante marcado, me gustan mucho, pero como que me causan mucho recelo y respeto. Esas nunca se me van a olvidar, la primera que miré, de hecho. Sí, sí. Pues no sé, yo pues, en el caso personal también pues me gusta mucho el tema de las películas de terror. Últimamente con este terror contemporáneo que están estos nuevos directores, el Robert Eggers o Ari Aster, que es como un terror un poquito más psicológico, un terror un poquito más como allegado a la naturaleza del ser humano y no tanto ver como los espíritus y todo eso. También se me hace un terror muy, muy interesante. Hay una película que me gusta mucho, se llama Midsommar. Es una película que incluso transcurre durante el día, no tiene nada que ver con la oscuridad, ni mucho menos, pero sí con algunos rituales que en algunas etnias practican, ¿no? Y que eso muchas veces puede llegar a causar un poco más de terror que los mismos fenómenos paranormales. Y pues, tengo otra duda o pregunta para ti. ¿En algún momento tú has sentido ese terror o ese sentimiento de miedo por, por alguna situación en particular que te haya ocurrido? O nunca has pasado por algo así? Debo ser muy honesto, solamente me han pasado dos cosas que yo no les encuentro explicación. Y de hecho, casualmente enfocado al tema que va en este capítulo del podcast respecto a Jonah, hace unos días, para ser exacto, el jueves de la semana pasada, me tocó vivir algo con respecto a eso, pero me quisiera guardar un poquito más para cuando ya contemos la historia. Excelente. Yo no he tenido, no he más fortuna, porque no he fortuna, pero ese, muchos encuentros paranormales. Sin embargo, me apasiona bastante, es curioso que me pasó algo referente con la Llorona hace unos días, que nunca, siempre decía, ay, ¿cómo será eso? Y la verdad sentí el terror horrible, o sea, me acuerdo y se me enchina la piel. Oye, ¿y eras un niño temeroso, un niño miedoso, o eras de esos niños que no le temía bajar o ir a los lugares oscuros?
me pasaba que sí me generaba miedo, pero el miedo me generaba esa adrenalina y que me animaba a ir para allá, por ejemplo, quedarme viendo la película solo, o salir de noche, Sí. tratar de investigar, de buscar eso. Siempre, lo repito, siempre como que me da ese miedo, pero al mismo tiempo la adrenalina me hacía que me aventara, me animara. Y en tu caso, ¿te ha tocado algún tema con respecto paranormal? Y una pregunta que quisiera hacerte, no, es una pregunta muy importante. ¿Crees en el fenómeno paranormal? Yo sin duda sí creo. Nunca me ha tocado vivir algo y como tú digo, no es que sea como, no tengo esa fortuna de hacerlo. Más bien digo, pues qué bueno que no me ha tocado. Eh, pero claro que creo, sin duda somos energía, nuestro cuerpo está compuesto por ella y al fallecer esa energía en algún lugar, sí, bueno, yo creo que queda. Lo otro en lo que creo y por lo que creo que sí existe este tipo de fenómenos es porque creo mucho eh, en lo bueno, pues en el aura de las personas. Es decir, al momento de uno llegar a un lugar, ya sea una casa o incluso toparte con alguien en la calle o estar dialogando con alguien, uno siente cierta vibra que te transmite esa persona, ese hogar, ese lugar. Por ejemplo, en los hospitales, desafortunadamente, por lo general es un ambiente muy pesado, que se siente una vibra muy tensa, muy densa. Eso es, creo yo, por la energía de todas estas personas que están en el lugar. En una casa uno puede llegar y probablemente sentir un ambiente muy agradable, a lo mejor de mucha luz, de mucha paz, o puede sentir todo lo contrario, un hogar muy tenso, con una vibra muy pesada. Entonces es por eso que yo sí creo en las energías y creo que hay energías que están alrededor de nosotros y que nosotros por lo general no podemos ver. Sin embargo, creo que en algunos momentos y por alguna circunstancia muy particular, esas energías pueden llegar a manifestarse de alguna manera. Y es lo que conocemos como estos fenómenos paranormales. Entonces, sí, definitivamente sí creo. Tengo casos cercanos. Usted sabe el tema de que tengo un caso muy cercano con mi hermana. En próximos episodios lo podremos escuchar. Pero en lo particular no me ha pasado nada. Y yo sí, créeme que yo sí he sido una persona, bueno, de niño era un poco más temeroso. Sí, he tenido la fortuna de vivir en casa de 2 niveles y yo soy una persona a la cual le da mucho temor bajar de noche. Yo hacía todo lo posible por no bajar. Si quería algo, trataba de todo subirlo antes de acostarme porque ya posterior a eso ya no me animaba yo a bajar, pues. Comprendo, creo que es un miedo genuino que todos hemos pasado, incluso a estas alturas, o sea, la edad que nos encontramos a veces pasa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo también creo en el fenómeno paranormal porque creo que somos energía de igual forma y obviamente al morir esa energía se puede quedar en ciertos lugares. No, no tocado ir a un lugar en el cual desde que tú entras sientes una vibra pesada, a veces te agarra dolor de cabeza o la famosa intuición que se menciona. Sí. ¿No? Ya, no todo va bien ahí en ese lugar, vaya. A todo me ha pasado eso. Yo me siento una persona en ese aspecto muy sensible. Yo cuando conozco de nuevo y te toman a alguien, luego es como que me da esa buena o mala espina. Y en base a eso, aunque uno quiera, como que me autoprotege. Y como que trato de acercarme o alejarme de esa persona, de ese lugar, de ese sitio. Además que no podemos, yo creo que todos, obviamente no contamos nosotros con la verdad absoluta, eso es discutible. Claro. Yo creo que si existe el bien, existe el mal. Así es. Ya es imposible negarlo. En mi caso, soy creyente de Dios. Yo creo que pues, Él nos protege y siempre, si caminamos de mano de Él, pues todo va a estar bien. Pero definitivamente van a haber cosas malas, energías, malas vibras, que si no estamos preparados para ellos o si en ese momento estamos vibrando bajo,
que nuestra energía esté baja, pues pudiéramos inclusive absorber esa mala vibra de ese lugar, ¿no? Inclusive, bueno, es como un efecto dominó, vaya. Pero otra cosa, creo que es muy importante todo lo que vamos a hacerlo, tratar de hacerlo una vibración alta. ¿Para qué? Para poder, primero que nada, pues que no absorber esas cosas malas, y segundo, pues poder llenar de esa aurea de ese lugar. No sé qué opinas tú, Manuel, pero es algo muy importante. Y creo que las cosas malas se aprovechan de los momentos de cuando estamos vibrando bajo. Sí, sí, definitivamente. Igual, hablando del tema de las energías buenas y malas, sin duda es de lo que se aprovechan todas esas personas que hacen estos trabajos, digamos, malos, por llamarlos de alguna manera, que hacen, pues como que te cuelgan algo que se dice, etcétera, ¿no? Que hacen tipo, por llamarlo de alguna manera, brujería. Entonces, las personas que son muy receptivas o que usted, como se dice, que están vibrando muy bajo y que están muy receptivos a ese tipo de temas, pues creo que por lo general son a los que les llega a afectar esa parte, pues. Entonces, y sí, pues definitivamente hay energía mala, la cual pues esperemos que a nosotros nunca nos llegue. Y pasando un poquito al tema que también viene a hablar de nuestro podcast, aparte del tema paranormal como tal, ya lo mencionaste, el tema del fenómeno ovni, también esa parte va a ser muy importante en este podcast. Que lo sepan que también la idea es abarcar esa parte, el tema de las conspiraciones, también que es algo que nos llama muchísimo la atención. Y definitivamente, por mi parte, yo pienso y tengo claro que bueno, más bien me parece imposible que estemos solos en todo el vasto universo, ¿no? Entonces, de esta parte dejar clara que también lo vamos a tocar un poco. Y totalmente. Como me gusta mucho una frase que usa mi padre. ¿Quién dice que nosotros somos los dichosos para ser las únicas personas que habitamos en todo en todo el universo? O sea, no, estoy hablando de teoría estadística, es muy bajo. O sea, seguramente en otros planetas, en otros cosmos, hay otros seres habitando, y que a lo mejor nosotros para ellos somos los raros, somos los, Sí. por así llamarlo, por así llamarlo. Sí, así es. Oye, ¿y qué te parece si pasamos un poquito a hablarles cuál va a ser la mecánica del tema del podcast? Empezar platicándoles que la idea es que en cada uno de los episodios, pues obviamente tratar algún tema en particular. Este episodio como tal quisimos iniciar con una historia, ya lo adelantó un poquito Víctor. El tema es querer, bueno, más bien el tema es hablar, bueno, quisimos hablar sobre La Llorona por ser el mes de mayo, que es el Día de las Madres. Creemos que es una de las historias más grandes que hay, y no nada más en nuestro país, ya lo van a escuchar ahorita con el relato que les estamos con ustedes. Creemos que ya sabemos que es una historia muy popular, pero los datos que traemos aquí salen un poquito de eso convencional, como para darles un poquito más de información referente a esta historia. Así como vamos a platicar de esto, quizá en otros episodios platiquemos de historias que ustedes mismos nos cuenten, que esa parte es muy importante mencionar. Queremos que nos hagan llegar sus propias historias para nosotros darles voz a ustedes, y también nosotros nos vamos a poder investigar un poquito de nuestra parte sobre historias basadas en hechos reales, o también investigando en otros foros, tratando de encontrar historias muy interesantes que podamos nosotros traerles a ustedes. Y la idea es estarlas dialogando entre Víctor y yo, una parte él, una parte yo. Ya iremos en este primer episodio, vamos a probarlo así, ya más adelante veremos si nos quedamos así, si le cambiamos. Igual ustedes en los comentarios nos pueden decir si les gusta así, si quieren que lo hagamos de otra manera, pues estamos abiertos a mejorar, ¿no? Entonces, Víctor, no sé qué opinas, si no, pues arráncate. Solamente para complementar que todo, mencionar que pues, quisimos aprovechar pues, mes de mayo, este hermoso mes, Sí. para hablar de una historia probablemente más grande, como ya dijiste, de nuestro país, inclusive del mundo, La Llorona. Pero la dinámica es tratar de también darle voz a las personas,
a esas historias, esas vivencias que han tenido, tratar de que tengan su espacio y nosotros darle esa voz. Y a las personas que les interese mandarnos sus experiencias, los pueden mandar a frecuenciaextranormal@gmail.com, extra normal, sin la E, con X nada más, ¿sale? Y ahí nosotros vamos a elegir historias para darles esa voz y que sean escuchados. Y Excelente. más, creo que sí es interesante ya comenzar a entrar un poquito en esta investigación que se hizo para tratar de profundizar un poco más acerca de lo que se conoce de lo que es la Llorona como tal. Perfecto. Nomás como último comentario antes de que inicies, el tema que quisiéramos nosotros o el sello que quisiéramos ponerle también al podcast, aparte de todo lo que comentaste, es que queremos en cada uno de los capítulos mencionar nosotros o introducir nosotros algo que nosotros estamos tomando. Cada uno de los capítulos nosotros vamos a mencionar. En este caso particular, yo soy muy amante de la Coca-Cola. Es un vicio que yo tengo. Entonces es algo que yo estoy tomando. Aquí está. Compañero Víctor. En mi caso, yo soy muy amante de del té de Oolong en especial, de un servidor que muy rico. Elaborarlo, y me gusta mucho de ese cuadro, una negra modelo. Así que cerveza oscura, para no decir marcas. Así que en este momento, como no tuve nada en la mano, estoy tomando un refresco de fresa. Sí, igual ustedes compártanos en algún momento, pues, qué es lo que ustedes están tomando para estar escuchándonos, ¿no? Es parte de la dinámica que queremos implementar para hacer esto un poquito más ameno y también que ustedes sean parte de estas historias. Así es. Solamente para complementar, familia, no olviden suscribirse a la página de Facebook, Frecuencia Extranormal con X, en Instagram y en Spotify, a Amazon Music. Por favor, darle me gusta para que estén creciendo y podamos tener con ustedes más y más historias de los diferentes temas de los cuales amamos y queremos hablar para ustedes. Perfecto. Bueno, pues Víctor, ¿inicias tú? Claro que sí, iniciamos entonces. Ok, perfecto. Vamos a arrancarse. La Llorona es un fantasma icónico del folclore hispanoamericano, una figura legendaria que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos. Arrepentida y maldecida, los busca por las noches en ríos y pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la oscuridad. Su leyenda es tan antigua como arraigada, extendiéndose desde México hasta Argentina y también presente en estados del sur de Estados Unidos, con gran población hispanoamericana, como Arizona, Texas, Nuevo México. En México, la Llorona es un símbolo de identidad nacional y ha sido declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Vamos a comenzar a hablar un poquito de los aspectos de ella, una figura de dolor y terror. ¿Vale? Dice, la menor rato se escribe a la Llorona como una mujer con vestimenta blanca, cabello largo y oscuro, que lo peina mientras llora. A veces su rostro es pálido como el de una calavera. Algunas versiones la visten con una bata blanca y larga, otra versión con una bata negra y capucha. En ciertas historias, por ejemplo en Guatemala o en Aguascalientes, México, se le atribuye cara con el color cabello negro, como la sinagua, bien conocida en la historia mexicana. Pueden tomar aspectos cada vez más monstruosos al mezclarse con los distintos relatos locales. En Costa Rica y Panamá, la leyenda de Llorona tiene similitudes con la Culevieja, una vieja sucia y horrenda con patas de ave, y la Tepesa, que es cabellos todos enmarañados y rostro con agujeros. Ambas narrando historias de mujeres que matan a sus hijos y vagan con sus almas en pena en forma de espectros. En este caso vamos a la leyenda de Llorona, hablando de nuestro país, habla del sexto presagio y la época criminal. La leyenda de Llorona comenzó a documentarse alrededor de 1550, cuando Fray Bernardino Zabuti recogió la leyenda de Xocozihuatl en su obra Historia General de las Obras de Nueva España y la identificó como una Cihuacotl. Según el Códice Laudín, un Cihuacotl era una de las deidades que acompañaban a los mexicas en su peregrinación en busca de Aztlán.
Ella es una diosa dual, dadora y destructora de vida. Antes de la llegada de los conquistadores, Huapotus apareció como uno de los presagios que auguraban la caída del Imperio Mexica. Se materializaba sobre las aguas del lago de Texcoco, vestida de blanco con cabello largo y suelto, lamentándose, como es bien conocido. Ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Aterrorizando a todos los habitantes de Tenochtitlan. Después de la conquista durante la época colonial, los pobladores de la Ciudad de México reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría por las calles y lanzaba esos tristes alaridos. Es importante notar que el llanto de la Llorona cambia. Antes de la conquista se preguntaba a dónde iba a llevar a sus hijos, dónde los iban a albergar. Y después simplemente fue con un llanto que decía, ay mis hijos, denotando un hecho consumado y la pérdida de toda esperanza, simbolizando la destrucción de la civilización mexicana. Pasaba por la Plaza Mayor, miraba hacia el oriente, un rumbo cargado de significados de la cosmogonía mesoamericana y se desvanecía en el lago de Texcoco. Aquel lago de Texcoco como tiene historias que contar. Sí, yo creo que aquí lo que podemos rescatar de toda esta parte es que es ya muy conocido el tema uno, pues del lamento de la Llorona, ¿no? El tema de que, pues, el de ay mis hijos, pero también la parte de que ella misma pues mata a sus hijos, ¿no? Hay diferentes versiones de cómo en teoría lo hizo, cómo, en qué punto en particular se aparece, pero todas las historias coinciden en el lamento y en el que ella pues mata a sus hijos, ¿no? Y bueno, que quisimos también platicarles un poquito de otras versiones de La Llorona, no nada más la que tenemos aquí en México. Y para ello pues le voy a dar voz a este pequeño pedazo de relato. Dice, La Llorona ha adaptado diversas formas y relatos a lo largo de Hispanoamérica, leyendas amazónicas y andinas. En Sudamérica, por ejemplo, algunas leyendas precolombinas se asociaron con La Llorona, aunque sin un origen en común. Una de ellas es Ayaymama, mitología amazónica, peruana. Una madre abandona a sus hijos en un río para evitar que mueran por una enfermedad y ellos se transforman en pájaros con un sonido lastimero. Esto, como ven, pues ya es un poco diferente, ya cambia un poquito el tema de la historia. Otra es Urutau, leyenda guaraníes, un ave nocturno que emite sonidos semejantes a una mujer que llora. Este tipo de relato también ya dista mucho de lo que nosotros tenemos como La Llorona en nuestro país. La Pucuyén en Chile, perteneciente al folclore mapuche. La Pucuyén llora eternamente por su hijo perdido. Es una presencia fantasmal vestida de blanco o negro en algunas versiones, que solo pueden ver quienes están cerca de la muerte, personas con habilidades especiales, niños y animales. Se la considera un psicopompo, una guía de los muertos que señala con sus lágrimas el lugar de la fosa y consuela a sus familiares. También es un augurio de muerte. Esta parte tiene un poquito ahí como de similitud, pero pues también dista un poco de la versión que nosotros conocemos. Eso es lo interesante de conocer pues en otros lugares cuáles son los orígenes de esta deidad. Bueno, ahora pasando un poquito a los relatos de origen por otros países, ¿no? Los relatos del origen de La Llorona varían, pero a menudo mencionan su etnia, linaje y situación económica, ubicándose en los primeros años de la colonia. En México, una indígena llamada Luisa se enamora de don Nuño de Montes Claros, quien la abandona y esta en venganza apuñala a sus 3 hijos, es quemada o colgada y se convierte en La Llorona. Esta es la más conocida por nosotros, la versión mexicana. En Guatemala,
La Llorona se llama María, una criolla o mestiza de altas alcurnias que ahoga a su hijo Juan de la Cruz tras engañar a su esposo con un mozo. Su llanto curiosamente se escucha más cerca cuando ella está lejos. En Nicaragua, un indígena de Moyogalpa se enamora de un blanco contra los consejos de su madre. Tras ser abandonada, ahoga a su hijo en el lago de Nicaragua. Aquí en vez de Texcoco ya cambiamos a otro lago, ¿no? Ahora el de Nicaragua. En Venezuela, una joven es abandonada por un soldado tras embarazarla. Desesperada, mata a su bebé con sus propias manos y es maldecida, huyendo al llanto y robando niños solos. Aquí ya le suman la parte de estar robando niños, ¿no? En Perú, la Llorona anuncia la muerte a quienes se atreven a entrar en las huacas, ruinas de antiguos monumentos aborígenes. En Uruguay, en algunas versiones, la Llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera. En otras, es el fantasma de una mujer y su esposo asesinados y arrojados al mismo lago. Aquí ya suman también el espíritu del esposo. En Costa Rica, una hermosa indígena, hija de un rey huetar, se enamora de un conquistador español y tiene un hijo. Su padre asesina al niño arrojándolo de una cascada y ella, maldecida, vaga buscando a su hijo. En Puerto Rico, la leyenda de la Llorona se mezcla con la del fantasma de la curva. Se cree que es el alma de una mujer que busca a su hijo, a quien mataron criminales junto con ella. Este creo que está un poquito más fuerte porque pues la mataron algunas personas igual a su hijo. Colombia. El espíritu de una mujer que mata a su hijo recién nacido y lo dejó cerca de un riachuelo. Es castigada a lamentarse y buscarlo eternamente. En Pasto se dice que es un demonio que llora en noches de luna llena y el 31 de octubre busca a su hijo en cementerios. Quien la mira a los ojos queda atrapado y torturado. Aquí pues ya sumamos también a la fecha del día de muerte, del día de Halloween, ¿no? El 31 de octubre. Bueno, adelante, Víctor. Bueno, antes que nada, me quiero mencionar que yo creo que la leyenda de Llorona, una de las cosas por las que es tan impactante es porque todos sabemos lo que representa una madre, una mamá. Sí. Y el saber que esa persona se atrevió a desvivir a sus hijos es una atrocidad, yo creo que es sin precedentes, fue impensable, y es por eso que esta leyenda tiene tanta fuerza, ¿no? Tiene tanta fuerza por lo que representa ese acto que ocurrió. Claro. Porque, es algo, repito, impensable en ningún lado. O sea, ¿cómo puedes una persona que, pues, como dice la Biblia, sangre de tu sangre, hacerle daño a sangre de tu sangre? Sí. Es algo que inimaginable, no sé qué piensas tú, Manuel. Sí, definitivamente. Más en el caso de nosotros que tenemos hijos, pues imagínate, o sea, simplemente el pensar que alguien pueda ponerle un dedo encima a tu hijo, ya te pone como la piel de gallina. Ahora imagínese que una madre se anime a hacer esta atrocidad, como dices, es impensable, y por algo pues sí fue castigada tan brutalmente de vagar eternamente por las calles. Sin duda. Pero retomando, vamos a hablar de algunas similitudes con otras culturas. Dicen, en distintas culturas existen mitos y leyendas con características, digamos, similares a la Llorona. Por mencionar una, en la mitología griega, Medea asesina, es una mujer que asesina a sus hijos después de que su esposo Jason la abandona. Como repito, esto es algo impensable. Por ejemplo, también mencionar en la Biblia, Jeremías, Raquel llora por sus hijos. En este caso hace referencia al pueblo de Israel que perecieron, simbolizando el exilio de Babilonia. Otro ejemplo muy emocionado es la mitología celta, donde la Banshee es un espíritu femenino que anuncia la muerte con gemidos sobrecogedores, similar a la floranera del folclore catalán. Otra que últimamente es muy sonada
en África, el pueblo Yoruba. Una leyenda que se escribe al viento como una mujer que recorre los ríos lamentándose por sus hijos asesinados por el océano. Y así podemos hablar de China, de Japón, por ejemplo, las Filipinas, donde habla de leyendas de sirenas que aúllan por sus hijos asesinados y mujeres blancas que capturaron eh, a sus hijos en esas zonas, vaya. ¿Sabes? Creo que todo esto, lo que engloba, lo que se hicieron en las mujeres, en las diferentes culturas, es lo que le da ese poder tan grande a esta historia, por todo lo que representa por el lado oscuro de una madre. Sí, así es. Y por lo que hemos estado escuchando, es una historia que pues ha recorrido prácticamente todo el mundo, ¿no? Y que en todo el mundo es escuchada, ya sea a su propia versión, pero sin duda pues es una historia que tiene mucho peso. Sí. Bueno, ya para como tratar de cerrar un poquito la historia, dice, La Llorona es más que un simple cuento de miedo, es un reflejo profundo de nuestras sociedades. Su permanencia a lo largo de los siglos y su adaptación en tantas culturas demuestran la universalidad del dolor materno, la culpa, el arrepentimiento, como ahora mencionamos, y el miedo a lo desconocido. Es una figura que nos conecta con nuestras raíces prehispánicas y con la herencia colonial, transformándose en un simbolismo vivo que sigue evocando escalofríos y recordándonos la fuerza de las leyendas que viajan a través del tiempo y las fronteras. Su llanto, que atraviesa la noche, es un eco de tragedias pasadas y un recordatorio constante de las historias que nos unen como hispanos. Creo que apreciando el mes, la Llorona era el mejor ejemplo de esa historia que se viene con una generación tras generación tan grande, tan importante. Sí, yo creo que desde niños conocemos, si no la historia como tal, sí al menos el lamento, porque pues aquí de hecho donde yo vivo, hay muchos niños, corren muchos niños en la calle y eso, e incluso yo he escuchado de ellos a hacer el grito de la Llorona. Entonces están pequeños y ya conocen al menos el lamento de la Llorona. Es decir, esto yo creo que va a ir de generaciones en generaciones y va a seguir. Es una historia que, como dicen, no es un simple cuento de miedo, sino que es una historia muy, muy fuerte y que pues ha trascendido a través del tiempo, ¿no? Sin duda. Y bueno, si no sé si tengo algo más que comentar, ¿no? Para ya entrar a la parte más interesante, No, no, adelante, adelante. unas historias acerca de La Llorona. Me gustaría iniciar esta parte de historia, esta ronda de historia, contándote la historia de la vivencia que me pasó hace unos días, de hecho, el jueves pasado. Adelante, adelante. Todo fue así, estábamos en el rancho del cual es mi esposa. Casualmente teníamos al siguiente día un viaje, una salida muy temprano, a las 4 de la mañana nos queremos ir. El caso es, para no hacerme dar un cuento, estamos intentando dormir a mi hija. Por ahí eran casi las 1 de la mañana y no logramos dormir. Al final, después de tanto intentar dormirla de una otra manera, se quedó dormida solita. Ya pues cansados y aparte desesperados porque ya faltaban 3 horas para levantarnos, para emprender esa salida que teníamos. Pues nos acostamos a dormir. Me acosté, recuerdo, a la 1 de la mañana a dormir. Más o menos como eso, a las 2 de la mañana sentí una presencia en el cuarto. Y no, me extrañó. Abro los ojos a como pude mirar a mi suegra, era mi suegra. Mi esposa también se asustó porque le jaló un pie a mi suegra y lo primero que nos dijo, Leves, no escucharon eso, pero una voz temblorosa prácticamente a punto de llorar, a punto de quebrar. Yo, suegra, no escuché nada, ¿qué fue? En cuanto terminé de decir eso, escuché. Pero un alarido de verdad que todavía lo escucho y se me pone la piel chiquita. Y yo, a la bestia, dije, ¿qué es eso? Y otra vez, pero no lo puedo ni siquiera representar ni explicar ese lamento de escuchar, pero con aquel dolor y mi suegra pues temblando de miedo, prácticamente al borde del llanto y la verdad, un servidor, yo tratando de ser valiente, cuando le dijimos a la señora, venga a aceptar con nosotros.
porque él estaba con pues, le faltaba poco para desmayarse del susto. Inga. O sea, nosotros, yo sentía que el corazón se me salían por el tipo del peso, sentía los latidos a todo lo que daban. Vamos a decir, cálmate, seguro que es un gato, pues el animal, tratando de buscar o darle una explicación lógica. Ya como pensamos que se calmó todo a los minutos, unos 15, 20 minutos, ya mi hija se había calmado y intentaba dormir y después otra vez escuché. Pero no escuché la cosa, ahí escuché ese lamento, ese alarido, y la verdad me puso a temblar y lo que hice fue empezar a rezar. Honestamente empecé a rezar, saqué todos los rezos que aprendí cuando fui a cuando fui a la primera comunión, empecé a rezar, y por suerte, gracias a Dios, el fruto secreto de Dios, ya se dejó de escuchar, pero la verdad me dejó impactado. Repito, siempre me ha gustado mucho eso, pero una cosa es escucharlo, ver una película, otra cosa es vivirlo. No miedo, me dio terror, mucho miedo. ¿Y cuándo vuelves a ir para allá? Queremos ir este fin de semana al rancho y me da mucha atención porque nunca había vivido nada. En el cuarto de mi esposa sí me tocó ver algo una vez, que lo voy a contar un poquito más adelante, pero fuera de eso, nada. Y la verdad sentí el terror en cada todo. Y más porque yo miraba a mi esposa, en especial a mi suegra, tan a punto de entrar en shock. Sí, sí. Temblando la voz, casi a punto de llorar. Es muy feo. No, pues lo bueno es que estás aquí para contarlo. Así es, lo bueno que nos vamos a contar y quedó especial para este. Sí, sí, así es. Oye, pues qué onda, pasamos a los relatos. ¿Empiezo yo? Sí, dale. Ok, perfecto. Bueno, voy a pasar al primero, que es el taxista y la dama de blanco en la calzada. Era una madrugada fría, regresaba de un servicio largo por la calzada de Tlalpan en la madrugada fría, en la Ciudad de México. De repente vi a una mujer vestida de blanco a un lado del camino, con el cabello suelto y el rostro cubierto. Pensé que necesitaba ayuda y me detuve. Cuando le ofrecí llevarla, no respondió, solo subió al asiento trasero en silencio. El ambiente se puso gélido. Mientras conducía, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Por el espejo retrovisor, vi que su rostro no era el de una persona, sino un cráneo pálido y hueco. En ese momento, un lamento desgarrador llenó el auto. Pisé el acelerador sin pensar y al voltear de nuevo la mujer ya no estaba. Nunca más volví a levantar a nadie tan tarde en esa calzada. ¿Qué tal? No, pues sí. A la historia, una historia que se cuenta en los cerros de Barbanco, cerca de mi hermoso Valle del Carrizo, donde se aparece una mujer de blanco y se te sube al carro, te va solo. De hecho, la vamos a contar más a detalle en otro capítulo, pero me respondió un poquito de eso. Y siempre que yo viajaba de noche por esos cerros, me daba miedo que me tocara vivir esa experiencia. Ok. Entonces, a mí la verdad nunca me ha tocado algo así, pues. Pero sí he escuchado historias, ¿no? Sobre todo en carreteras y eso que es más común, porque obviamente se presta mucho a accidentes que ha habido en la carretera y eso. Y sobre todo cuando hay un accidente y es una muerte instantánea, se dice que incluso las personas no saben siquiera hacia dónde ir, no se dan cuenta en ese shock que tienen por haber muerto tan rápido. Si tienen que como que se salen de su cuerpo y no saben hacia dónde ir, entonces quedan vagando ahí por el lugar donde fallecieron. Es correcto, así es. Y hay teorías que dicen, no se han escuchado, ¿no? Dicen que, por ejemplo, si en mi destino estaba marcado, yo viví 80 años, por decir algo, y me toca la desgracia que muero a los 50, hay investigadores, no tenemos la verdad absoluta, pero que dicen que esos 30 años de diferencia que yo lo viví, los creo que mi alma los va a penar hasta que se cumpla este periodo que yo tenía marcado en mi destino de vivir. Ok.
Y eso es algo que, si te pones a pensar, es algo que genera un Eso fíjate que nunca lo había escuchado, pero sí está interesante. yo he escuchado bastante, repito, no tenemos la verdad absoluta, pero me deja pasmado porque es terrible pensar que si te dan, por ejemplo, tu destino es vivir 80 años, te toca la desgracia de morir antes y que tengas que penar esos años, será algo impensable, la verdad, me genera mucho miedo. Sí, claro. Bueno, leo otra y después pasas tú. Ok, va. Esta se llama El llanto del pueblo viejo. Mi abuela, que en paz descanse, solía contarnos que cuando ella era niña, en un pequeño pueblo de Michoacán, las noches de luna llena eran las más temidas. Ella recordaba claramente una noche en la que el gallo del vecino no dejaba de cantar descontroladamente y los perros aullaban sin cesar. De pronto, escucharon un llanto que venía del río cercano. No era un llanto de dolor humano, era algo más profundo, un lamento que helaba la sangre. Su madre le decía que se cubriera con las cobijas y no saliera por nada del mundo, pues era la Llorona buscando a sus hijos. El lamento se acercaba y se alejaba, y se decía que quienes lo oían cerca era porque la Llorona estaba lejos, pero si lo oían lejos, significaba que estaba justo a tu lado. Gaso, mira, se me puso como la piel chinita. Sí. Hijo de eso. Tan interesante la verdad las historias, ¿eh? Y es que así me imagino yo que de la Llorona ha de ver infinidad pues, de historias, ¿no? Totalmente, y sería muy interesante que pues, la audiencia nos mande sus historias, sus vivencias, Sí. porque no, para darles voz y conocer cómo les ha tocado vivirlos a quien tocó enfrentarse a estas deidades, a estas fenómenos. Sería muy interesante. Sí, la verdad sí, pues sí, qué bueno que aprovechamos para hacer esta pausa y recordarles eso, pues que nos compartan sus historias. Eso le va a dar mucha vida a este podcast. Adelante, Víctor, avíntatela. Vamos a darle lectura. Se llama la historia La sombra en el lavadero del río. Dice, en un pequeño caserío en Oaxaca, la gente del campo acostumbraba a lavar su ropa en la orilla del río, como creo que todo el mundo nos ha tocado alguna vez ver, más lo que somos de rancho. Una tarde, una señora se quedó hasta muy tarde, pues tenía mucha ropa que lavar. El sol ya se había puesto y la oscuridad comenzaba a rodearla. De repente escuchó un chapoteo suave, como si alguien estuviera metiéndose al agua. Ella estaba muy concentrada, pues lavando su ropa. Al levantar su vista, vio una figura alta vestida de blanco que flotaba sobre el agua y peinaba su largo cabello negro. La mujer sintió que el corazón se le salía del pecho. La figura se giró lentamente y un lamento aterrador salió de ella. La señora corrió sin mirar atrás, dejando todo solo en el río y juró que jamás podría lavar de noche. No me puedo imaginar esa escena porque se pone la piel chinita. Y creo que es muy importante mencionar que siempre se ha dicho que la leyenda de Llorona se va a presentar cerca de un río, de un lago, inclusive donde hay un cuerpo de agua, ahí se va a presentar, pues por cómo se vio esta historia, o al menos la historia más conocida. Sí. Sí, así es. Pero no me puedo imaginar este hecho de por fin ya está en el lugar de noche, debe dar miedo, ahora está en un río de noche, lavando y que le toca enfrentarse a ese suceso. Capaz que a todo infarto puede dar. La verdad que sí. No, sí, está intenso, está canijo. Bueno, vamos a contar otra historia ahora, que nos mandó los dientes, dice, el canto de cuna macabro. Dice, mi tío, que era camionero y viajaba mucho por la carretera de México, me contó una vez que se detuvo en un parador de una carretera desolada en San Luis Potosí. Era medianoche y la neblina era muy densa. Estaba a punto de dormirse cuando empezó a escuchar un canto de cuna muy débil. Creo que era su imaginación, ya ves que cuando manejamos a veces, como que nuestra mente, cuando dormimos, comienza inclusive a recrear sonidos. Pero luego, ese llanto, el sonido comenzó a escucharse más claro y más claro. Notó que venía de fuera de su cabina. Era una melodía triste y monótona.
Se asomó con mucha cautela por la ventana y en televida vio una figura borrosa. Era una mujer con un velo blanco. Metióse algo en su brazo. De repente la figura tiró su cabeza hacia él, buscando miradas, y aunque no pudo ver su rostro, sintió esta mirada con un dolor desgarrador. El canto se transformó en un grito, en ese grito tan conocido: ¡ay, mis hijos! Y mi tío, a punto de darle un infarto, arrancó el camión y se fue a toda velocidad de ese lugar. Nos cuenta esta persona que su tío trata de ya no pararte en lugares menos desolados de noche, por lo que le tocó vivir. Sí, ahorita con lo que dices, eso es cierto. Muchas veces, o aquí no le ha pasado que estás en el carro lo que es más común es que te quieres estacionar y le bajas a todo, ¿no? Hasta le bajas al sonido del estéreo y todo eso porque quieres dar reversa. Esa parte es muy común. Ahora, si estás queriendo concentrarte porque vas manejando y eso, es muy normal que escuches como que esos pequeños ruiditos y eso y les empiezas como a prestar más atención. Pero no me imagino la sorpresa que se llevó esta persona al ver de lo que realmente se trataba, ¿no? Que no era nada más un ruido o una melodía, sino que era la mismísima Llorona. Y sin duda, pues sabemos que nuestra mente nos puede jugar algo en contra, pero cuando tratas de centrarte y sigues mirándolo ahí, debe ser algo muy duro. Sí. Bastante duro de darte cuenta que no es una mala jugada de tu mente. Pero bueno, de ser el lugar y jugar, pues en mandar preguntas en emociones. Va, perfecto. Bueno, vamos a leer la siguiente. La aparición en la hacienda abandonada. En una vieja hacienda abandonada en el estado de Jalisco, conocida por sus historias de fantasmas, un grupo de jóvenes se atrevió a pasar la noche. Habían escuchado cuentos de la Llorona, cuentos de que la Llorona se manifestaba ahí, y a eso de las 3 de la mañana, mientras todos estaban durmiendo en un cuarto grande, uno de ellos despertó al escuchar un llanto muy tenue, como el de una mujer sufriendo. Pensó que era alguno de sus amigos gastándole una broma, pero al mirar a su alrededor todos dormían profundamente. El llanto se hizo más fuerte y más cerca, y entonces vio una silueta blanca en el umbral de la puerta. No se movía, solo estaba allí, y el llanto parecía emanar de ella. El joven, paralizado de terror, cerró los ojos y se cubrió con la cobija hasta que el sol salió, jurando que nunca más volvería a ese lugar. Lo típico, ¿no? Que pensamos que con cubrirnos con la cobija ya es como un manto anti entes o anti todo. Entonces, sin duda, todos nosotros cuando alguna vez tuvimos miedo y nos tomamos la cobija y el superpoder de la cobija nos protegía de todo. Sí. Y lo otro que es cierto, pues muchas veces pensamos, porque a veces así es, de que cuántas veces los amigos no nos han jugado una broma de querernos asustar y todo eso. Entonces el primer pensamiento de uno por lo general es de que me quieren bromear conmigo, pero pues en esta ocasión no fue así. Cuando no fue así, y es difícil estar en sus zapatos, vivir estar en ese momento. Bueno, vamos a pasar a la última historia. Va. Se llama El encuentro en el puente antiguo. En mi ciudad natal, en Guanajuato, hay un puente de piedra muy antiguo que cruza un arroyo seco la mayor parte del año, pero que en épocas de lluvia lleva bastante caudal. Los mayores siempre nos advierten de no pasar por ahí solos de noche. Un amigo mío, escéptico de todas estas historias, una noche de tormenta decidió tomar un atajo por ese puente. Estaba lloviendo a cántaros y el arroyo llevaba mucha agua. De repente, en medio de la oscuridad y la lluvia, escuchó un grito que le erizó la piel. Era un lamento de mujer lleno de agonía. Levantó la vista y por un instante, entre el relámpago, vio una silueta blanca, alta y delgada, parada en el centro del puente como si estuviera mirando el agua. El grito se intensificó y la figura pareció extender los brazos hacia él. Mi amigo asegura que corrió como nunca en su vida, sin mirar atrás, y desde ese día el puente se volvió su mayor temor
evitando pasar por él a toda costa, especialmente si está lloviendo. Hombre. ¿Qué tal? Qué miedo están los zapatos en persona. No, hombre. Sí, la verdad es que en Guanajuato hay muchísimas historias. Es una ciudad que yo recomiendo si les gusta todo este tema de lo paranormal y así. Es una ciudad que sí o sí tienen que visitar. Tiene mucho, de hecho, el Museo de las Momias, etcétera. Tiene muchas historias muy interesantes. Igual a mí me tocó, y aprovecho para comentar, ir a Morelia en la temporada de Día de Muertos, en la temporada de Halloween. Allá es muy celebrado todo ese tema, el Día de Muertos sobre todo. Y tiene unos tours que están bien interesantes porque te llevan a unos hoteles o a unos lugares donde han sucedido historias muy escalofriantes y no nomás te las narran, sino que de alguna manera te las actúan. Es decir, al momento de estar explicando, si dicen que se escuchaban algunas cadenas y eso, pues sí pasan personas con cadenas o hacen los ruidos como para que sea más envolvente la experiencia y sentirla como si realmente la estuvieras viviendo. Eso sin hablar de que te lleven a la isla de Pátzcuaro, donde están todas estas velas que lo ves a lo lejos. Y pues igual yo ahí tengo una historia interesante que me gustaría contar en otro episodio del trayecto que tuvimos hacia la isla de Pátzcuaro, donde nomás les adelanto que nuestro barco chocó. Entonces ya más adelante les platicaré cómo salimos de esa. Está buenísima la historia y pues para el siguiente capítulo contarla. Pues creo que considero importante contarle a la audiencia que ahorita estamos grabando el capítulo. Casualmente, pues, tengo dos laptops y mi laptop nueva, porque tiene un año acaso de que la adquirí. De la nada, como que se apagó. Qué curioso que estamos grabando cosas sobre el paranormal, esto referente a la historia de La Llorona, y pasa esto. Que de la nada se apaga, ¿no? No existen esas casualidades, no existen. Exacto, es curioso y me dejo que hasta para contarlo a la audiencia, porque es algo curioso e interesante que pasó esto. Sí, pues igual tuvimos que cortar un poquito, pero ya con la magia de la edición, ya esperemos que no se note tanto. Pero sí, bastante interesante que nos haya pasado esto y en el primer capítulo y hablando de este tipo de historias. Sin duda. ¿Qué te parece con el capítulo? No? Muy bien, muy bien. Excelente, Víctor. Espero que a la gente también le agrade. Igual, o sea, que nos hagan saber en los comentarios si les gustó este tipo de formato, si quieren que algo lo modifiquemos, que nos vayamos directo a algunas historias, cómo quisieran que lo narráramos, pero sobre todo que se involucren con nosotros, mándenos las historias para nosotros darle esta voz. Y entre más historias tengamos, probablemente todo el capítulo sea de puras historias y eso es lo que les gusta más. Y nosotros también sumar algunas historias que nosotros vamos a ir investigando. Sobre todo que sean basadas enfocarnos en que sean basadas en hechos reales o en leyendas de gran magnitud, ya sean locales o internacionales, ¿no? Así es. Como bien dices, pues es el capítulo piloto y sabes, algo que me dio mucho gusto el ver la buena respuesta que han dado las personas. Porque cuando hicimos la página, empezamos a interactuar un poquito, que llegan los mensajitos, hey, que yo viví uno del panteón, me tocaron estas vivencias que nadie me cree y me gustaría que los cuentes. Y eso es algo muy padre, poder darle voz a esas personas y que sus historias sean contadas desde el anonimato o poder mencionar quiénes son si ellos lo permiten. Claro. Pero en general me gustó bastante. Y sí, es como sobre la marcha y mejorando, es la intención de mejorando, que la audiencia nos diga qué les gustaría, cómo les gustaría, que nos comenten qué están tomando, cómo están en el capítulo, qué están haciendo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho mientras lavo la loza o hago alguna actividad que no cumple totalmente la intención de poner un podcast, porque estoy con más ganas concentrado que me platiquen qué están haciendo y cómo lo están escuchando, porque queremos que el podcast lo adopten como propio, como una familia, que seamos una familia. Así es. Y darle voz a su historia. Pero me gustaría mucho, ya sea historias paranormales, historias con humanos, de todo el género, de todas las ramas que esto conlleva. Sí, así es, Víctor. Bueno, pues esto creo ha sido todo por este primer episodio.
No me queda más que agradecer su tiempo y que nos estén escuchando. Espero les haya agradado mucho y espero igual nos hayan escuchado de noche y se hayan asustado como nosotros nos asustamos con esas historias. Al igual que nosotros. Y por último, no olviden suscribirse a la página de Facebook, Instagram, suscribirse en YouTube y darle me gusta en donde escuchen su podcast favorito, es en Spotify, Amazon Music o... Bueno, son las más conocidas. Créanme que nos ayudan bastante para seguir creciendo y también déjenos sus comentarios, que todo eso nos ayuda a ir mejorando y seguir creciendo como podcast. Perfecto. Bueno, pues hasta luego, Víctor. Un gusto. Hasta luego todos. Bye. Chao, nos vemos.